Momento comenzamos con la sesión. Bienvenidos a esta primer webinar de Isopods 3D by Protesia. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Les presento a Francisco Valencia, que es el CEO de Protesia. Y está súper feliz de platicarles en todo lo que hemos trabajado. De verdad que esto ha sido un proyecto muy importante para Protesia y sobre todo en esto que ocurrió mundialmente, que fue la pandemia por COVID-19. Y bueno, el día de hoy vamos a hablarles específicamente de Isopos 3D, pero vamos a comenzar con un panorama general de lo que es la compañía. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Ali. Pues bienvenidos. Como dice Ali, nos emociona muchísimo hablar de este tema porque pocas veces de manera profesional uno puede llegar a incidir tanto en un evento a nivel internacional. En este caso es un poco más local, pero nos llena mucho el poder ser partícipes en la pandemia y ayudar a que más personas estén testeando, ya que esto es tener la curva de contagio. Siguiente diapositiva, por favor. Quiero platicarles un poco de qué hace Protesia, qué hacíamos pre-pandemia. Y aquí hay un breve resumen. Comenzamos diseñando prótesis y órtesis a la medida para niños con parálisis cerebral infantil espástica, pero luego nos dimos cuenta que para hacer una tomaba mucho tiempo y tomaba mucho esfuerzo. Y a pesar de que salía bien, empezamos a buscar en cómo escalar, en cómo empezar a replicar este esfuerzo, cómo podríamos construir algo una vez y venderlo cientos o miles de veces. Y por eso empezamos a hacer software. Y nos enfocamos mucho en el escaneo 3D. Hoy también les compartimos con gusto que en unas semanas estaremos lanzando una aplicación en el App Store para poder hacer escaneo de cualquier objeto usando un smartphone. Y a partir de eso se van a poder personalizar dispositivos médicos que van en contacto con tu cuerpo. Además de eso, durante la pandemia desarrollamos una careta grado médico junto con Tech Salud que tiene protección en diferentes vectores de donde puede entrar el aerosol del virus. También desarrollamos las válvulas bifurcadoras, válvulas Venturi, que ahorita son bien necesarias para la oxigenación de pacientes intubados. Y finalmente también los hisopos. Conseguimos la licencia para poder imprimirlos en México, para poder fabricarlos. Y también trabajamos en un proyecto bien interesante de un kit de automuestreo. Y bueno, pues en estos años de la compañía hemos ganado varios premios a nivel internacional, varios reconocimientos que son algunos de los que están incluidos acá. Siguiente. Pero es esto donde trabajamos en Monterrey. Hoy ya tiene más impresoras. Esta foto fue de hace año y medio. Y aquí estamos ubicados dentro de una zona de oficinas dentro del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, en donde además ha sido bien interesante estar en contacto con investigadores, con un montón de otros emprendedores en el área de biomédica, de química y de nanotecnología, y eso nos ha ayudado también a crecer un montón. El estar ubicados geográficamente. Entonces les comentaba que en la oficina en Monterrey hacemos impresión 3D y desarrollo de software, y les quiero platicar primero cómo funcionan esas tecnologías. La primera que ven en pantalla FDM se trata de modelado por deposición fundida. Y la manera más sencilla de explicar esto es como si tuvieras una pistola de silicona en la mano y colocaras una capa en una mesa y luego la que sigue encima de esa primera capa y se van a ir solidificando. Esta es de las más populares que hay porque es muy eficiente, es fácil de imprimir. Ya hay unas máquinas que conectas y están imprimiendo en minutos, o sea, son plug and play. Sin embargo, la que estamos utilizando para la impresión de hisopos se llama estereolitografía, que fue patentada por Charles Hull. Ya había sido descubierta antes por un grupo de franceses, pero no se había patentado. Y esta misma tecnología es la que se usa en la Estación Espacial Internacional para imprimir herramienta cuando hace falta y no pueden llevar ciertos objetos allá arriba. Eso es muy precisa y las propiedades mecánicas que puedes lograr son diferentes. La materia prima, en lugar de ser normalmente, no sé si están familiarizados, pero es un carrete en la de deposición fundida. Aquí en esta pieza verde se usan como un rollo de espagueti que se va fundiendo. Y en esta se usa una resina fotopolimerizable, es decir, tiene
propiedades químicas para que cuando un láser incida a cierta potencia en el líquido, este sea solidificado y entonces tengamos la geometría final. También hemos impreso con multijet o sinterizado láser selectivo. Es una tecnología bien interesante y de las más avanzadas de impresión 3D. Con esto estamos haciendo las válvulas para los ventiladores, las válvulas bifurcadoras y las Venturi, ya que con estas tiene propiedades mecánicas mucho mayores y también, así como en estereolitografía, se puede meter al autoclave sin problemas. Y otra área de negocios bien interesante que es la planeación quirúrgica o los modelos preoperatorios. Por esta parte hemos trabajado con el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, extrayendo junto con el radiólogo, allí hay una colaboración importante porque él nos pasa el archivo a partir de la tomografía del paciente y nos dice qué partes aislar para que este modelo que luego se imprime en 3D sea regresado al equipo de cirujanos. Esto ayudó en una cirugía vascular. Imprimimos una aorta para poder hacer una guía de una prótesis fenestrada. Entonces, los beneficios de hacer esto es que se disminuyen los riesgos, se desocupa el cuarto de quirófano antes de tiempo, entonces son más ingresos para el hospital, pero sobre todas las cosas ofreces una mejor experiencia al paciente. Y bueno, sobre la manufactura de dispositivos médicos, ¿qué más se puede hacer? Se pueden hacer muchísimas cosas. Aquí en la pantalla a la izquierda pueden ver el dispositivo para poner un videolaringoscopio con materiales que se pueden esterilizar. También se pueden hacer dispositivos para microfluídica, se pueden hacer pinzas, se pueden hacer moldes mucho más baratos que los moldes de titanio que pueden llegar a valer hasta $500,000 dependiendo del diseño. Hay resinas que son muy rígidas y pueden aguantar menos ciclos a la hora de hacer una inyección de plástico, pero esto ya te permite poder prototipar a cierta escala, ¿no? También una válvula PIP aquí para ventilación. Obviamente las sortes que les platicamos, no solamente para niños, también están haciendo para perros. También hay un boom importante en la industria dental. Se están haciendo las coronas, los puentes, se están haciendo guías para cirugía maxilofacial, todo esto con impresión 3D. Bueno, Ali, si quieres, tenemos un invitado especial, es el doctor Guillermo Ruiz Esparza, que nos va a platicar un poco más de su experiencia. Sí, tenemos por aquí un poco del background del doctor Guillermo. Es médico cirujano y licenciado en biociencias por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Doctor en nanomedicina y biotecnología por el Houston Methodist Hospital y el ITESOM. Igual, postdoctorado en biodiseño, micro y nanotecnología y biomateriales en un programa de Harvard MIT. Actualmente desarrolla tecnologías médicas con enfoque en bionanotecnología y dispositivos médicos en la Harvard Medical School. Y también pues tuvimos el honor de colaborar, o tenemos el honor de colaborar con él ahí en Protesia, es nuestro Medical Advisor. Y bueno, por aquí en la parte inferior de su fotografía pueden ver algunos de los premios que ha ganado, muy importantes a nivel de ciencia, salud y tecnología, como el premio de Under 35 del MIT, Premio Nacional de la Juventud en Ciencia y Tecnología, Premio de Salud Harvard Pilgrim Healthcare Institute, entre otros. Bueno, bienvenido, doctor Guillermo. Nos encantaría escuchar su opinión acerca de todo este tema de la impresión 3D y sus usos en la medicina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero que nada, un gusto siempre estar con ustedes y platicar con todos mis amigos de Protesia, que sin duda están haciendo cosas increíbles. Primero empezando por el tema de las prótesis para diferentes discapacidades o enfermedades, y ahora también con el tema del COVID, que están realizando increíbles aportes para poder, en este caso, desarrollar kits diagnósticos que puedan facilitar, en este caso, la detección de esta enfermedad. Y pues bueno, sin duda alguna,
la impresión 3D viene un poco a cambiarnos la forma en la que practicamos, en este caso, la medicina, y viene a facilitar muchos procesos que hoy en día se han llevado a cabo de manera manual, pero que gracias a la impresión 3D podemos automatizar varias cosas y en este caso incrementar su capacidad en el tema diagnóstico, en el tema terapéutico o en el tema de diversas aplicaciones biomédicas. Yo en mi caso he estado muy familiarizado con la impresión 3D específicamente en el área de ingeniería de tejidos, algo que dentro de mi grupo de investigación y dentro de los últimos 5 o 6 años he estado realizando por medio de colaboradores, de mentores, específicamente un tema muy importante que mencionaba Francisco, es cómo la impresión 3D nos ha llevado inclusive a generar nuevas formas para poder desarrollar tecnologías médicas. En el caso de la microfluídica, por ejemplo, ha sido una gran herramienta donde, por ejemplo, nosotros podemos desarrollar moldes con dimensiones muy pequeñas debido a que las impresoras que existen hoy en día nos dan una resolución increíble que nos ayuda a poder crear moldes de tejidos. Específicamente nosotros hemos creado moldes que puedan hacer la intersección entre el hueso, entre el músculo, entre tendones, eh, algo que antes no se podía realmente hacer. Muchas veces el tema también de imprimir múltiples materiales ha sido una limitante en varias impresoras 3D. Hoy en día ya no es una limitante, ya existen modelos de impresión 3D donde puedes imprimir múltiples materiales acercándote un poco más a los tejidos que existen en el cuerpo humano, ya que como ustedes sabrán, un tejido no está compuesto de un solo tipo de células, un tejido no está compuesto nada más de un solo tipo de tejido extracelular también, sino de múltiples, y eso es algo que la impresión 3D nos ha ayudado cada vez más a acercarnos. De hecho, hace unos 2 años, en nuestro grupo publicamos un estudio, bueno, más que estudio, es una tecnología 3D que nosotros inventamos. Básicamente inventamos una impresora 3D que que nos daba la oportunidad de imprimir múltiples materiales con escalas micro y nanométricas para poder desarrollar todos estos tipos de tejidos. Y bueno, ya más bien platicando un poco de lo de Protesia, lo que han estado haciendo con el tipo de impresión 3D que ellos utilizan para prótesis y ahora en estos últimos días para COVID, ha sido algo que ha venido a ayudar de una manera muy grande al sector salud del país, específicamente de México, eh, debido a que, como ustedes saben, todo el tema del COVID es algo que nos dejó en shock a todos, a todo el sistema de salud, a todos los médicos, a todos los investigadores, a los gobernantes. No hubo una respuesta quizás organizada, pero también al mismo tiempo no había la infraestructura ni los recursos para producir muchas cosas, como es el tema de los kits diagnósticos. Y ahí es donde compañías como Protesia vienen a tratar de ayudar al sector salud a salir de esa crisis. Específicamente en el tema de kits diagnósticos no había varios accesorios, como vienen siendo los hisopos, y Protesia viene a generar una técnica de impresión rápida, sustentable, que tiene la capacidad de ayudar a generar estos hisopos para poder complementar estos kits y que se puedan realizar mucho más pruebas diagnósticas, que pueda, en este caso, saber las comunidades donde hay COVID, que es algo que al final del día el diagnóstico temprano hoy en día está más que sabido, puede salvar vidas. En este caso, pacientes
COVID que reciben el diagnóstico se les puede hacer intervenciones clínicas mucho más eficientes, y es algo que hoy en día, inclusive aunque ya estamos en la etapa de la vacuna, se va a seguir seguir teniendo que hacer. Muchos piensan que ya es momento de un poco bajar la guardia, de hacer un poco menos pruebas, pero la verdad es de que hoy en día estamos en una etapa donde el COVID se está acelerando. Entonces, tecnologías de impresión 3D como las de Protesia, que están ayudando a que se puedan producir más kits, y que no nada más sean kits como los conocemos hoy en día, sino que también se puedan producir kits caseros que puedan ayudar a que las personas puedan tener mucho mejor seguimiento, y en este caso diagnóstico desde la comodidad de sus casas. Va a facilitar mucho para las autoridades sanitarias el diagnóstico de esta enfermedad, y al mismo tiempo ayudará a que las personas se expongan mucho menos y expongan mucho menos a los demás al tener este diagnóstico rápido. Entonces yo creo que es un tema fundamental de cómo la impresión 3D está jugando un papel muy importante en la pandemia, y seguramente jugará un papel muy importante en la medicina, en las diferentes ramas que se puede aplicar, porque tiene un potencial exponencial en todo lo que estamos viendo hoy en día en la medicina. Una de las cosas que Protesia ha hecho también, como ustedes pues ya saben, es todo el tema de ortesis, todo el tema ortopédico, y ahí es donde también la impresión 3D seguramente tendrá un impacto para personas con diferentes discapacidades o enfermedades motoras, por lo que yo sinceramente creo que Protesis es una compañía tecnológica, pero más que tecnológica es un emprendimiento social, ya que están ayudando a muchas personas, y seguramente, sí, bueno, decía de que no tengo duda que Protesia en los siguientes años va a ayudar a muchas personas, les va a cambiar la vida con todo este tipo de tecnologías, ya sea para el tema de ortopedia, con las ortesis, o también para el tema de COVID, porque como les dije, todo este tipo de diagnóstico que requiere hisopos o que requiere otros accesorios impresos por 3D, es algo que está para quedarse, y seguramente tendrán mucho impacto en los siguientes años, y es un gusto y es un honor estar aquí con ustedes, verlos cómo se han desarrollado, cómo han crecido y cómo han tenido este impacto en la comunidad, específicamente en México, y también a nivel internacional. Mil gracias, pues el buen Guillermo Ulises es nuestro advisor en Protesia, y siempre hay una buena disposición, pero no solamente con nosotros. Quiero remarcar también que él tiene un gran compromiso, a pesar de que está trabajando en este centro de investigación Harvard MIT, tiene un compromiso fuertísimo con México, y siempre está hablando e inspirando un montón de nuevos empresarios jóvenes. Y bueno, su trayectoria habla todo esto por él. Y yo te lo digo a título personal, qué bueno el conocer a científicos como tú que están haciendo tecnología de tanto impacto en la medicina, y que estás poniendo el nombre de nuestro país en alto allá en Estados Unidos. Así que gracias por tu participación, estimado. Hombre, siempre es un gustazo, y saben que cuentan conmigo aún así en Estados Unidos. Gracias. Bueno, y ahora vamos a contarles un poquito de la historia de cómo llegaron los hisopos 3D a México, de cómo logró Protesia esta colaboración con Formlabs, que es una de las empresas más importantes a nivel internacional en impresión 3D, en desarrollo y fabricación de este tipo de tecnología. Tienen sede en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Formlabs comienza a colaborar con Northwell Health, que es uno de la red de hospitales más importantes en Nueva York, más grandes en Nueva York, y el USF Health, que es una facultad de salud en el sur de Florida.
Comienzan a colaborar, patentan y validan este producto que es el hisopo impreso en 3D. Posteriormente, los hisopos fueron aprobados por la FDA gracias a Formlabs en abril del 2020 con el número que aparece por ahí. Y Protesia comienza a trabajar con Formlabs en toda la cuestión de las impresoras, las órtesis, pero posteriormente, cuando se da esto de la pandemia, colaboran para esto de los hisopos 3D y Protesia firma con Formlabs una licencia de impresión en julio del 2020. Así es como los hisopos 3D comienzan a llegar a México gracias a Protesia. Se comienza con la impresión de este dispositivo y una vez que ya se tiene la licencia para imprimirlos, pues se comienza a tramitar el registro sanitario ante la COFEPRIS, que actualmente sigue en proceso, y el número que aparece ahí, bueno, es el proceso del trámite. Se comenzó a inicios de diciembre del 2020, esperemos que próximamente ya tengamos la aprobación. Y bueno, así es como llegan los hisopos a nuestro país. Les vamos a platicar un poquito acerca de cómo se validó este dispositivo impreso en 3D. Francisco. Gracias, Ali. Bueno, pues como comentaba, este hisopo tiene validación en FDA y ya está el trámite corriendo en COFEPRIS. Se tiene el aviso de funcionamiento. Pero vamos a hablar un poco antes, vamos a hablar del material, de esta resina biocompatible. Esta resina se fabrica en uno de los facilities de Formlabs que tiene en Ohio, que tiene certificación para manufactura de dispositivos médicos, que es la ISO 13485. Además de esto, se corrió una validación en la red de hospitales Norwell, que es la red de hospitales privados más grande de Nueva York, y en USF. Y en un paper que publicaron a inicios de año, hablan de cómo hicieron esta validación, y vean estos datos que son bien interesantes. Hablan de cómo, debido a que el hisópodo tiene una cabeza más rígida, no tiene el flocado o ese algodón que estamos acostumbrados. Esto es un hisopo, recuerden que es de un solo material, de los pies a la cabeza, y al ser más rígido, dicen los investigadores que las células epiteliales recolectadas deberán incrementar la sensibilidad en la recolección de muestras, lo cual es fantástico. Y también al hacer la prueba clínica con 120 pacientes se obtiene este dato. Dicen ellos, este nuevo hisopo 3D mostró el mismo rendimiento que el hisopo estándar, lo que lo convierte en una solución viable para realizar pruebas en pacientes, y eso es fantástico. Entonces, en resumen, hablan de cómo esta solución innovadora, en conjunto con la mezcla del medio de transporte viral, puede aliviar la cadena de suministro. Y queremos mostrarles, Ali les va a hablar un poco de la anatomía del hisopo. Como les comentamos, es un hisopo diferente, es un hisopo de un solo material, a diferencia del que conocemos comúnmente. Y otra de las ventajas es que tenemos 4 modelos diferentes dependiendo de la necesidad que tenga el laboratorio, el hospital o la clínica. El hisopo que tenemos al principio es el modelo USF. Bueno, primero se compone de 3 partes, que es la cabeza, la zona flexible, el punto de quiebre y el mango completo. El hisopo mide 15 centímetros y 2 centímetros de la cabeza aproximadamente. Puede variar un poquito entre cada modelo. Pero aquí están marcados, como ustedes pueden observar, la cabeza, la zona flexible, que solamente se encuentra en 3 modelos, en el USF, el Norwell y el pediátrico, que es un modelo experimental. El punto de quiebre se encuentra en los 4 modelos a diferente distancia de la cabeza. Y bueno, finalmente el mango, que es lo que tenemos en la parte inferior. Como podemos ver, el modelo Necklace, que se utiliza como orofaringeo al igual que el USF, tienen una parte rígida. De hecho, el Necklace solamente tiene una parte rígida más que parte flexible, y el modelo USF sí tiene una parte flexible en la parte superior, solamente una zona más pequeña. El modelo más utilizado es el modelo Norwell, que es el que se utiliza para las pruebas nasofaríngeas. Es importante comentar que la elasticidad o la flexibilidad de este material es diferente al del hisopo común.
Cuando la resina se solidifica es semiflexible, no se puede doblar completamente, pero sí tiene buena flexibilidad para poder hacer correctamente las pruebas. Gracias, Ali. Vamos a hablar entonces de cuáles las ventajas versus los hisopos de Copan, Rayón y Dacron versus el hisopo impreso en 3D. Primero el material. Como les comentábamos, es esta resina biocompatible que es rígida, pero a la vez es flexible. Y esto depende mucho de la geometría que uno le dé a la hora de hacer el diseño por computadora o el CAD. Entonces, si bien, como decía Ali, el modelo necklace o el sin cuello es más rígido, pero de manera general es un hisopo que puede ser doblado. Simplemente se le quitó esa parte muy delgada del cuello para que pueda ser más fácil, más robusta la recolección del tejido en la boca. En la parte de la flexibilidad es muy resistente y facilita la recolección de muestras en áreas de difícil acceso. En el transporte cuenta con un punto de ruptura ubicado casi a la mitad, a 7 centímetros. Es un producto nacional y esto es bien importante. Entonces nuestro producto puede ser adaptado a las diferentes demandas que hay. Imprimir en 3D es fantástico ya que la manufactura es flexible. Una máquina puede imprimir un hisopo o puede imprimir hasta 350 en cuestión de horas. Entonces, esta adaptabilidad es bien importante a la hora de hacer el dispositivo. Y bueno, sobre todas las cosas, apoyar productos nacionales es muy importante. Quiero hablarles de los números ahora que se publicaron en este paper científico. Hablan de cómo se validó esta recolección con el hisopo impreso en 3D usando el virus RSV, que es de la familia de virus del resfriado común, y cómo se recolectaron las muestras a la hora de hacer el análisis PCR. La variable que se tomó en cuenta fueron los ciclos más una correlación con el tejido. Eso significa que para el hisopo impreso en 3D se recolectó 7.23 unidades y para el hisopo tradicional recolectó 8.04 unidades. Entre más chico sea el número, significa que hubo mayor concentración y que en menor tiempo se encontró que había el virus presente. Entonces, este número, estas unidades, es una correlación entre concentración de tejido y el tiempo. Encontrarlo antes, como ven aquí en pantalla, 7.23 significa que se recolectó más. Entonces, este dato es importantísimo y habla que el hisopo impreso en 3D le fue ligeramente mejor que el hisopo tradicional. Sí, ahora como les comentamos, el manejo del producto precisamente como es de otro material, se utiliza otra técnica para su fabricación, requiere de un manejo diferente. El producto es la resina, no es un plástico, es impreso en 3D, no está hecho en una máquina industrial, tiene otro tipo de curado y de procesamiento para que pueda quedar como el producto que conocemos final. Hay cambios de color al momento de esterilizar. La resina al imprimirse, como ya les comenté, es semiflexible por estas diferencias que hay en el diseño. Se debe de almacenar en un lugar fresco y sin luz directa al sol. Se debe de transportar como un material frágil porque, claro, puede tener el riesgo de que se rompa al momento de transportarlo si no se transporta con los cuidados adecuados. Al testearlo se debe de aplicar una presión similar a la del muestreo y no más, no hasta el punto de quebrarlo, porque precisamente el hisopo está hecho para eso, para que en el punto de quiebre tenga una facilidad de romperse y poderlo meter al líquido de transporte viral y entonces se pueda mandar a analizar. En conclusión, no tendrá las mismas propiedades ni el mismo manejo que el producto convencional. Siempre va a tener otro modo de manejo, tiene otras propiedades y tiene otras características, por lo cual requiere de un manejo particular y diferente. Ahora les vamos a mostrar 2 videos para que puedan observar el producto real, cómo es la flexibilidad, cómo se tiene que hacer la revisión de calidad al momento de recibirlo y cómo es que nosotros hacemos esa revisión de calidad para checar que el producto esté perfectamente, que no tenga riesgos
de romperse, de quebrarse, de astillarse o de cualquier cosa que pueda afectar al paciente. Porque recordemos que lo más importante en esto no es ninguna otra persona, ninguna otra entidad, ningún otro individuo más que el paciente. Que pueda sentirse cómodo y sobre todo que pueda tener una muestra efectiva, certera y nos pueda ayudar a identificar los casos positivos. Bueno, aquí podemos ver cómo se hace la prueba del hisopo, verificando de forma física y de forma mecánica que el hisopo esté en condiciones para poderse utilizar. El hisopo que vemos aquí es un hisopo Northwell. Como pueden ver, tenemos ahí la parte larga, flexible y solamente una parte pequeñita al final que es la zona del mango. Y bueno, si quieren pasamos al siguiente video. En este video se abre el hisopo, se toma del mango y bueno, ahí se puede revisar. Este hisopo que vemos a continuación es un hisopo USF. Y bueno, ahí se hace una prueba también de la elasticidad, flexibilidad que tiene. Como podemos observar, se empaca en bolsas individuales y se esteriliza. Así es, cada hisopo es revisado incluso antes de ser empacado y una vez esterilizado se vuelve a hacer una revisión, ya que hay un ligero cambio de propiedades mecánicas. Como decía Ali, lo primero es el paciente y se revisa la calidad de cada uno de los dispositivos. Así es. Ahora, ¿cómo impactó este innovador producto en la temporada de la pandemia? Bueno, en el país comenzamos a ver ventanas o temporadas de desabasto y nosotros nos empezamos a preguntar, bueno, ¿por qué sucedía esto? Descubrimos que la mayoría de los hisopos que tenemos en las pruebas PCR en el país pues vienen de China, por lo cual tienen que esperarse alrededor de un mes, mes y medio en lo que llega el producto y se distribuye entre los laboratorios, hospitales y clínicas, por lo cual consideramos a nuestro producto como un producto que puede atender estas ventanas de desabasto que hay en el país. Es considerado un producto innovador, diferente e incluso se podría decir que es superior al producto convencional. Está a un precio totalmente competitivo al que podemos encontrar en el mercado. Existe la posibilidad de negociar con el fabricante, que somos nosotros, porque es un producto nacional, está fabricado aquí. Puedes hablar directamente con quienes hacen el producto, que es Protesia. Es efectivo y de calidad superior, como les comenté. ¿Por qué? Porque viene de una resina no citotóxica, biocompatible, es flexible, es esterilizable y tenemos una variedad de modelos que se pueden adaptar a las necesidades del cliente. Y bien, aquí tenemos, bueno, en la anterior, tenemos una imagen de cómo se empacan y cómo viene el hisopo individual. Y en la siguiente, imágenes reales de todos los modelos de los hisopos que tenemos. El primero es USF, sigue Necklace, después Northwell y finalmente Pediatric. Así es. Bueno, y quiero dar la bienvenida al siguiente invitado, el doctor Francisco Barona Gómez, que es es investigador en Langevio del CIMBESTAB, un centro de investigación en biociencia muy importante aquí en México. Y él también ha sido ganador del premio Carlos Casas Campillo de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería y es fellow del fondo de la Sociedad Real de Newton Advance. Esto en el gremio de la ciencia es un reconocimiento muy importante. Y también es fundador de Strain Biotech y Endogenomics, que son startups de genómica y química de productos naturales. Y lo importante que quiero resaltar acá es que hubo una colaboración de mucho impacto junto con Langevio y Protesia. Desarrollamos un kit de automuestreo en donde diseñamos una caja en donde viene incluido los hisopos y diferentes tubos de muestreo, que es una caja modular, digamos, que puede cambiar a partir de las necesidades que se tienen. Y esto ya fue probado en campo, pero
qué mejor que el doctor Varona nos hable de su testimonial usando los hisopos. Entonces, bienvenido. Gracias, Cayo. Antes que nada, una disculpa de que me atrasé un poco en conectarme, pero hubo aquí problemas técnicos ya resueltos. Pero bueno, lo importante es agradecerles primero la confianza de que durante el 2020 Protesia y la apertura pudimos trabajar juntos. Yo soy un investigador del sector público, pero que tengo una inclinación por establecer esquemas de vinculación academia-industria. Y por supuesto esa inclinación se vio manifiesta en el episodio de la pandemia, en el sentido de junto con otros investigadores del Angevio, de la Unidad de Irapuato, del CINVESTAB, tratar de aportar nuestro pequeño granito de arena, que consistió en postular un proyecto. Bueno, postulamos varios, pero uno que salió financiado por parte del CONACYT, involucró y tiene todavía su vigencia y se está dando continuidad. Tiene como objetivo el identificar pacientes asintomáticos portadores del SARS-CoV-2 y partiendo de estos pacientes, estudiar tanto por un lado la genómica del virus, un poco abordar el tema que ahorita está tan en boga de las variantes, y por el otro el que estos pacientes pudiesen darnos muestras útiles para entender el papel que juega el microbioma en la enfermedad COVID-19. El microbioma entendido como, bueno, quizás seguramente muchos saben, la totalidad de microorganismos que habitan a nuestro cuerpo, a cualquier otro sistema, puede ser el medio ambiente, puede ser plantas, animales, etcétera. Pero pues en este caso ha sido muy importante el papel del microbioma en desarrollos recientes de carácter médico. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo surge de trabajos precisamente en plantas y en otros animales, y cuando viene la pandemia planteamos la misma hipótesis, el mismo enfoque analítico, el mismo devenir conceptual que hemos venido investigando por varios años, ahora en el contexto de SARS-CoV-2 en pacientes. Ahora, cuento todo esto porque es una idea yo creo que muy buena y ahí empiezan a surgir los primeros resultados de estas investigaciones, pero el sistema mexicano está diseñado precisamente para no permitir el muestreo y diagnóstico de pacientes asintomáticos. El sector salud gestionó la pandemia en su totalidad y dejó de lado la epidemiología que iba más allá de los pacientes que en un momento dado podrían entrar a un hospital. El esquema de muestreo que el gobierno adoptó y sigue siendo vigente es el de muestrear y diagnosticar aquellos casos que se internan y solamente el 10% de los pacientes ambulatorios, es decir, de la totalidad de gente que llega a un hospital con síntomas, solamente se diagnostica el 10% en el mejor de los casos. Entonces, eso nos impuso un reto gigantesco para el desarrollo de este proyecto que depende, evidentemente, de muestras de alta calidad, con trazabilidad, etcétera, que venga de pacientes asintomáticos o, en su defecto, pacientes asintomáticos en un momento dado. Y bueno, después de darle seguimiento, la trazabilidad que el gobierno tampoco está haciendo, reconocer cuál es el devenir de la enfermedad. Entonces, cuando nos ganamos el proyecto, en pocas palabras, nos ganamos la rifa del tigre. Y afortunadamente, para domar a ese tigre, tuvimos el apoyo de Protesia. Surgió en conversaciones en este ecosistema de innovación en el que mi laboratorio de ciencia básica se desenvuelve también. Y de ahí surgió la relación con Protesia, con quien tuvimos la oportunidad, junto con otra empresa que se basa también de jóvenes emprendedores, que se centra más en el desarrollo de algoritmos, el construir todo un sistema de obtención de muestras y registro y trazabilidad de los pacientes de las que venían estas muestras. Uno de los elementos claves es que nosotros, al no ser sector salud, nos enfrentamos al reto de la toma de muestra y afortunadamente, gracias al trabajo que pudimos hacer con Protesia, pudimos desarrollar de manera confiable y segura un kit de automuestreo partiendo de los hisopos que les han venido platicando en este momento. Los 4 hisopos fueron estudiados, usados ya en campo, en total con este kit de automuestreo que, dadas las características del hisopo que facilita la toma de muestra por los individuos sin arriesgar a personal tomador de la muestra,
nos permitió validar que estábamos adquiriendo mediante este esquema la misma cantidad de ácidos nucleicos sin tanto las lesiones. Incluso ha habido mucha queja de los usuarios de los laboratorios de diagnóstico porque pues básicamente el personal no necesariamente cuenta con los mejores hisopos y en muchas ocasiones pues los genera lesiones. En el caso de nosotros, afortunadamente con estos hisopos pudimos, en total el proyecto muestreó alrededor de 700 individuos. Se llevó a cabo la trazabilidad, identificando a los pacientes que necesitábamos, asintomáticos, y todo el mundo a la fecha hoy sigue preguntándonos que si podemos apoyarles para que se lleve a cabo el automuestreo, muy por encima del muestreo asistido por el personal médico, que genera riesgos y que genera incomodidades y lesiones puntuales. En este caso, garantizamos cabalmente que el kit de automuestreo no generaba falsos negativos, siempre y cuando el hisopo fuese la media de la toma de muestra. No sucede lo mismo, lo tengo que decir, con saliva. A veces la gente dice, no, bueno, ¿para qué sofisticarlo o complicarlo con un hisopo? Si podemos tomar una muestra de saliva, nosotros tenemos datos contundentes de que hay una enorme cantidad de falsos negativos cuando la muestra es la toma de saliva, y no así con lo de los hisopos. Por eso nos inclinamos por ese lado. Y bueno, afortunadamente este es uno de los resultados no anticipados de nuestra investigación científica, el poder proveer de toda una plataforma que básicamente la punta de lanza de la misma es el hisopo, para la toma de muestras de manera segura y confiable en este esquema de automuestreo. Como parte del CIMBESTAB hemos hecho mucho trabajo contra el COVID, y afortunadamente nuestras autoridades han sido sensibles al respecto y han apoyado para poder tratar de registrar esto debidamente y poderlo traducir a que la población se pueda beneficiar. Y bueno, con esto acabar esta aportación, este testimonial, diciendo que no fue fácil el resolver los retos que nos fuimos encontrando, pero con Protesia siempre se tuvo un aliado con quien se pudo resolver absolutamente todo, no nada más el hisopo. También hay que acompañar esto con toda una logística, una presentación, un aspecto técnico, que es que el buffer de transporte de las muestras sea compatible con nuestros esquemas de diagnóstico RT-PCR. En el caso del estudio del microbioma, pues tuvimos que cambiar el buffer para capturar el DNA microbiano en su totalidad, y de ahí poder encontrar la flexibilidad necesaria por las partes, lo que decía hace un instante nuestra compañera de Protesia, de que es muy diferente trabajar con una empresa mexicana con quien puedes negociar, ajustar, adaptar a lo que realmente se está dando en el momento dado conforme se va necesitando. Entonces yo creo que con mucho gusto puedo contestar cualquier duda o pregunta. Estoy a sus órdenes. Como les digo, soy investigador del CIMBESTAB, pero también hemos incursionado en esta interlocución entre el sector académico y el sector industrial. Muchísimas gracias, Tocayo. Sí, justo ya en un momento entramos a preguntas y respuestas. Seguro el público va a tener varias. Ya nada más para concluir, queremos remarcar un poco los beneficios de este producto, y es que creemos que un producto con esta capacidad puede llegar a mitigar el desabasto que estamos viviendo actualmente. Estaba leyendo una cifra justo ayer que hablaba de cómo si en Estados Unidos se hicieran más testings en casa, la curva disminuiría un 83%, o sea, prácticamente estaríamos casi terminando la curva de la pandemia. Y en nuestro país, pues la situación ha sido bien difícil. Ustedes, no se los tengo que platicar, han visto las políticas públicas que se han llevado a cabo. Sin embargo, el dar a conocer este producto entre los colegas de la industria, que hagamos ruido acerca de otras soluciones que se están haciendo con una manufactura que ya ni siquiera voy a decir que es nueva o es la gran innovación. Lleva muchos años corriendo la impresión 3D, simplemente ahora se está adaptando a la necesidad. Es importante entonces fomentar el uso y, sobre todas las cosas, tomar en cuenta esa competitividad en precio y oportunidad de colaborar con una empresa nacional. Ali, no sé si tienes una conclusión que quieras hablar, sino para saltar a preguntas y respuestas. No,
No, pues creo que ya abarcamos todo lo que se había comentado, ya se resumió y sobre todo decir que, claro, es un producto diferente, pero que funciona. O sea, funciona, está al alcance, estamos abiertos a colaborar, a escuchar las necesidades y creo que eso es lo más importante, ¿no? Cuando una empresa está dispuesta a colaborar, está abierta a recibir comentarios y recomendaciones y todo, creo que es más fácil trabajar, es más sencillo afrontar todo esto que se viene todavía con la pandemia. Creo que esto aún no ha terminado y tenemos que seguir haciendo muestreo y nosotros estamos en toda la disposición de ayudar en esto que todavía seguimos atacando. Y pues claro, como tú comentaste, entre más hablemos de este producto, entre más se haga cotidiano el uso de este producto, pues va a ser beneficio para todos nosotros y sobre todo y más importante para los pacientes, ¿no? Los usuarios, a las personas a quienes se les está haciendo testeo y que sea seguro para ellos, sea cómodo. Y nada, pues muchas gracias a todos por estar aquí, por escucharnos y preguntas y respuestas. Por aquí teníamos una pregunta de Vanessa. Dice, ¿estos hisopos son reutilizables? Me refiero a que si pueden ser esterilizados para volver a usar en pacientes o es más caro esterilizarlos a hacer nuevos. Esta es buena pregunta porque me parece que el doctor Varona y su equipo al inicio estaban haciendo pruebas entre el staff de laboratorio y estaban esterilizando, si mal no recuerdo. Pero yo les voy a dar una respuesta con esto. Sí se pueden reutilizar porque se pueden volver a esterilizar. No es recomendable, a menos que vaya a ser en un ambiente de investigación, porque finalmente lo que quieres hacer es quebrarlo y es meterlo en el tubo con el buffer y llevarlo al laboratorio a analizar. Entonces, más que ser por un tema de precio, Vanessa, puntualmente la respuesta es, depende para qué lo vayas a usar, si estás haciendo investigación o si vas a hacerlo con pacientes. Bien, Carlos Almaguer comenta, excelente uso de la tecnología de impresión 3D, muchas felicidades, gracias Carlos. Y Rodrigo Ramos pregunta, hola, 2 preguntas, ¿cuántas veces se recomienda esterilizar el producto? Y si nos pueden ampliar la información sobre el automuestreo como un proyecto para proponer a los laboratorios. Sí, un comentario ahí nada más, algo muy importante que pudimos desarrollar con Protesia fue, o sea, esos hisopos los veo en retrospectiva y veo que ha habido cambios, muchos porque había esta sugerencia. Una cosa es que un personal médico te tome la muestra y entonces ellos dispongan del material infeccioso. Y la otra es cómo puedes tú asegurarte tomar la muestra y convertir esa muestra en un tubo confiable que llega hasta los laboratorios de diagnóstico. Entonces, dentro de los temas, por allá Ali comentaba la hendidura que se coloca, que se imprime para poder romper. Entonces, en el tubo de transporte de la muestra que contiene el buffer correspondiente, se queda al interior el cabezal con la muestra y eso de alguna manera reduce mucho el proceso. Se pudo entrenar perfectamente bien, comentar que dentro de esas 700 personas tuvimos en algún momento sesiones de automuestreo masivas, donde a través de convenios de colaboración con algunas empresas aquí del Bajío y mediante su personal, el gerente de recursos humanos o de seguridad e higiene, se pudieron muestrear en un estacionamiento con un módulo de distribución del material alrededor de 120 personas en no más de 2 horas, donde ellos hacían su trabajo, se abrían su kit, abrían el hisopo, se tomaban la muestra, rompían el cabezal y quedaba en el tubo de transporte. Entonces, en ese sentido, estoy leyendo ahorita, bueno, son 2 notas que me gustaría comentar del periódico. Una, pues esta premiante y parece desesperada decisión de los países de cerrar sus fronteras a reserva de que te hagas una muestra de diagnóstico. No tengo la menor duda que, y seguramente muchos lo vivieron en diciembre con el tema de las festividades, pues que se saturan los laboratorios. No tengo la menor duda que se va a transitar a un esquema de automuestreo
en zonas, no necesariamente un laboratorio donde se pueda de manera rápida tomar muestras. Ojo, el nuevo diagnóstico de los antígenos también requiere de un hisopo y de una muy buena muestra en su calidad y en su testeo para poder traducirlo en algo que sea relevante. Entonces, no nada más es el RT-PCR, que ya se va a empezar a hacer seguramente in situ, asimismo, pues también los análisis de antígenos, y para eso no tengo la menor duda de que el automuestreo va a empezar a ser relevante. Y el otro comentario que quiero hacer del automuestreo es que nosotros en el protocolo de investigación incluso muestreamos niños, más bien ellos se muestrearon, adolescentes y niños, y me atrevo a decirlo porque pues, fueron mis hijas, en 2, 3 ocasiones. Y eso te dice de la flexibilidad y de la facilidad con respecto a la experiencia tan negativa que significa un muestreo con un hisopo inapropiado por un personal médico. Es decir, el automuestreo funciona tan bien que un niño lo puede hacer como si se estuviera picando la nariz y validamos la cantidad de ácidos nucleicos que puede traer ese automuestreo y es suficiente para un diagnóstico. Entonces, con eso creo que puedo un poquito ahondar más en la experiencia que tuvimos. Excelente. Muchas gracias, doctor Francisco. Luego pregunta si se puede ampliar la información sobre el automuestreo como un proyecto para proponer a los laboratorios. Sí, claro. Finalmente aquí lo importante es que ya existen la parte física, que es básicamente el empaque con los tubos, con el hisopo y la infraestructura detrás que tiene que ver con conectar un código que va en el tubo y vincularlo con el paciente para que no haya confusión a la hora de llevar todos los tubos al laboratorio y que le des un diagnóstico incorrecto a alguna persona. Si esto se busca hacer de manera masiva, en lo que faltaría que por ejemplo, con tu laboratorio, Rodrigo, lo que podemos hacer es cerrar la cadena logística con Rappi para que se haga la entrega de las muestras y se haga el análisis de PCR en el laboratorio. Ese es el mayor reto. Obviamente que el transporte esté, que todo esté en óptimas condiciones en el empaque. E interesantemente, Rappi acaba de lanzar un servicio que se llama Rappi Care para hacer envío de dispositivos médicos. Pregunta Alan Aguilar, ¿el diseño del hisopo varía, pero diferentes tipos de personas, ya sean niños, adolescentes, adultos? Sí hay diferentes, Alan. Hay un pediátrico, hay nasofaringio y orofaringio, y la diferencia lo vas a ver en la geometría, sobre todo en los bulbos o en la parte de la cabeza y en la flexibilidad del cuello. Obviamente para los que están acá y necesitan más información a detalle, tenemos además de esto que vieron aquí un documento y fichas técnicas que sin duda les podemos hacer llegar. Pregunta Tornosima. Por la cama de la Formlabs 2 fabrican alrededor de 225 hisopos por cama. ¿Cómo es su distribución para optimizar su proceso de entrega? En realidad caben más, 330 aproximadamente. Si tú si quieres experimentar con esto y en general cuando estés imprimiendo piezas, el software de primera mano te va a hacer recomendaciones para evitar conflictos. Y también es importante que haya un espaciado y recuerda que hay un desgaste en la cama de impresión. Entonces es importante que se muevan de vez en cuando, cada 3 lotes, la pieza. Si quisieran compartírselo a alguno de sus colegas, alguna persona que pueda estar interesada en esta información, vamos a subirlo a las diferentes plataformas digitales de Protesia y ahí van a poder consultarlo y poder presentar los detalles a alguna persona que esté interesada en conocer este producto. Y muchísimas gracias por estar aquí, por habernos acompañado, por escuchar la información que teníamos preparada para ustedes. Esperemos que sigan teniendo un muy buen martes y cualquier duda, por favor, cualquier comentario que tengan para nosotros, pueden hacerlo llegar a nuestro correo hola@protesia.com o directamente en nuestras redes sociales, consultarlos, en todas estamos como Protesia o Protesia 3D. Y pues muchas gracias. Y listo, creo que no hay más preguntas.
Pero gracias a todos por venir. Gracias Vanessa, dice, gracias Elías por el webinar.